Lo habíamos anunciado más temprano, tenemos el placer, el honor de recibir aquí en los estudios de Telenoche a el fiscal de homicidios de Montevideo, que es el único fiscal especializado en este tipo de crímenes del país. A diario, el doctor Gómez convive con la tragedia, con el dolor. Y bueno, no debe ser fácil su tarea. ¿Qué tal, Gómez? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Estoy acá en homenaje a su persistencia. Sí, exactamente. Y además, le quiero pedir perdón también, porque sabemos que durante la semana usted, más allá del horario que debe hacer, ¿cuál es el horario que tiene usted? Habitualmente arranco a las 8 y algo hasta las 19:30. Sí. ¿Algún día termina a 19:30? No, algún día termino más tarde, depende de si hay audiencias, si hay formalizaciones, se puede extender hasta 21, eso es variable. Lo que sí es... Y hay trabajo que se lleva a la casa, me imagino. No, básicamente me llevo a la casa la atención a la policía, el teléfono, ese tipo de situaciones necesarias cuando uno tiene que orientar una investigación. Le quiero hacer una mínima corrección a lo que dijo. Mire que en el resto del país los fiscales que trabajan en los distintos... Claro, atienden homicidios. Atienden los homicidios. Obviamente, pero no están especializados. Únicamente que atienden, además de los homicidios, otro tipo de delitos, y lo atienden con gran eficiencia, ¿no? Vea, por ejemplo, el caso de Rivera, donde se logró una sentencia que creo que no tiene parangón en la historia judicial del país, de imponer a una persona 30 años de penitenciaría más los 15 de medidas eliminativas, ¿no? Una paradoja, usted que se encarga a diario de tratar de establecer qué pasó en cada una de estas muertes, usted es un hombre que en más de una oportunidad pudo esquivar a la muerte. Sí, yo soy creyente y creo que con la mano de Dios, para decirle de alguna forma, desde niño he tenido algunas... ¿A los 7 años operado del corazón? Sí. Y en épocas en que incluso el diagnóstico no era tan fácil, y además no se olvide, yo soy de un pequeño pueblo, que lo digo siempre con orgullo, que se llama La Palma, que es un conjunto de rancheríos, para hacerlo más exactos, pero que... Entonces era muy difícil hasta detectar una enfermedad ahí. Tuve la suerte de que un médico me vio, yo hacía cualquier tipo de ejercicio y quedaba absolutamente negro, o morado, para llamarle. Y bueno, y tuve un proceso en la ciudad de Montevideo que me devolvieron a la vida, y uno ahí ya empieza a respetar a tantas personas, que desde los que donaron sangre, desde esta casa, donde o de los medios en que se requirió sangre para esa operación tan delicada en esa época. Digo, son todas historias. Gómez, y hace 10 años, por poco, no muere también. Estuvo, bueno, realmente una peritonitis muy severa y estuvo a punto de perder la vida. Usted decía alguna vez, en algo que leí por allí, que tenía solamente 5% de posibilidades de sobrevivir. Sí, es así. Es así. Bueno, son los errores que cometemos todos. Fue un descuido, un descuido muy pronunciado de no darle importancia a un montón de síntomas. ¿Pero por su trabajo? ¿Por qué? Y estaba en campaña, uno tenía una serie de creencias, si pasaba tal cosa era que ya estaba recuperado, y en realidad me estaba día a día
limitando mis posibilidades de recuperación. Bien. Le preguntaba esto porque... Felizmente estoy acá. Le preguntaba esto porque queríamos conocerlo, porque la gente lo ve todos los días, seguramente a través de alguna nota que le hacemos, cuando son los peores momentos de muchas familias de aquí de Montevideo, y usted está allí tratando de entender, comprender y descifrar qué fue lo que pasó. ¿Cómo es convivir a diario con el dolor de la gente, la angustia, el odio, el rencor? Le diría que es necesario, que uno tiene que estar en contacto directo con ese dolor y tener la capacidad también de transmitir esperanza, algún consuelo, entender a los seres humanos y muchas ¿Cómo se puede veces... consolar a una familia que perdió lo que más quiere? Mire, que le arrancaron una vida. Es muy difícil de consolar, pero si uno extiende una mano y brinda su corazón, al menos, y eso es mi experiencia, uno se siente mucho más cerca de ese dolor que tantas familias sufren. Mire que una de las cosas delicadas que uno tiene que tratar con mucha prudencia no es solo las situaciones de homicidios. A veces los suicidios, los homicidios culposos, las muertes por accidentes todo eso lo laborales. Uno tiene que entender a la víctima, tratar de ser justos, intentar hacer lo más cercano a lo que uno entiende como justo. Gómez, ¿cuántos casos tuvo la semana que terminó? No, tuve muchos casos, pero fue una semana absolutamente atípica. Comentaba antes de estar con usted de que a veces uno se cuestiona. Trabajé toda la semana y no pude hacer una formalización. Digo, son cuando habitualmente el régimen de trabajo, igual que esta semana, es al menos 2 o 3 formalizaciones por semana de asuntos vinculados a homicidio. Diría que fue una semana atípica, sin embargo, trabajamos con el mismo ahínco todos los días. ¿Qué pasó en el caso Rosa Rodríguez? Esta enfermera que en una feria, digo para recordarle a la audiencia, que el fin de semana anterior recibió un disparo, una bala perdida, por algo que no tenía nada que ver con ella. Ella estaba en una parada de ómnibus en los bulevares y en un asalto, unos delincuentes llegan a asaltar un puesto, hay intercambio de disparos con un policía que justo estaba en otro puesto trabajando fuera de su horario, ¿no? Estaba atendiendo un puesto y en ese intercambio de disparos, Rosa Rodríguez, una enfermera muy querida, encargada del área de natalidad del Hospital Pereira Rosell, fallece. ¿Qué hay en este caso? Estamos avanzados. Fue uno de los temas que prácticamente toda la semana estuvimos tratando. Pretendemos llegar a una solución lo más justa y lo más real posible a lo que efectivamente sucedió. Hay primero que determinar quién hizo ese disparo. Todavía no se determinó. Y también atrapar a los delincuentes que efectivamente cometieron una rapiña en perjuicio de uno de los señores que tienen puesto en esa feria. ¿En qué situación está el policía? Está como emplazado. Hay una versión que dicen que hay otra persona más que también disparó, más allá del policía y los delincuentes. Bueno, eso es materia de investigación. Pero ¿está ese elemento? Lo vamos a tratar de llegar a la certeza de lo que efectivamente ocurrió. No descarto esa posibilidad, pero... ¿Y de los delincuentes hay pista? Sí. ¿Están identificados? En algún caso diría que uno sí, pero en el correr del lunes, martes, espero tener... ¿Alguno resultó herido, de acuerdo a testigos? Había una versión que sí, que efectivamente, pero no se confirmó en la medida que no
hasta ahora no recibieron atención en ningún centro hospitalario, lo que si fuera una bala, como efectivamente se pensaba que había alcanzado a uno de esos rapiñeros que perdió su arma, que en ese caso era una escopeta de caño recortado, debería haberse asistido en algún... Y no se asistió. Y hasta ahora no tenemos noticias de que eso haya ocurrido. Bien. El fiscal Gómez, como decíamos, es el único fiscal que atiende homicidios en Montevideo, en la capital del país, donde ha crecido notoriamente este delito. Recientemente, el propio Ministerio del Interior ha reconocido este incremento. Vamos a repasar las cifras. Se registraron 113 en total, lo que representa un incremento de más del 41% con relación al primer semestre del año 2017. Durante los primeros 6 meses del año, el barrio con más homicidios fue Casaballe, donde se registraron 14 hechos de violencia derivados en muerte, lo que representa un 12,4% del total. Después viene el barrio La Paloma con 10, un 8,8% del total. En el Cerro hubo 6 y en Casabó, Conciliación, Manga y La Unión se registraron 5 homicidios en cada uno. El informe señala además que la mayor parte de los homicidios, un 44,5%, se registra entre las 22 y las 6 de la mañana, un 34,5% en el horario entre las 14 y las 22 y poco más del 20% entre las 6 y las 14 horas. El Ministerio del Interior destaca además que un 40% de los homicidios son por ajustes de cuentas, el 14% por altercados espontáneos, un 11% por violencia intrafamiliar y un 9% en una rapiña o copamiento. Creció más de 41% los homicidios en Montevideo. Tengo que ir a la pausa. Le pido que me acompañe unos minutos más. Una breve reflexión por esto que es su trabajo a diario. Primero, reconocer la realidad. Efectivamente estamos viviendo épocas de una violencia absolutamente desmesurada, normalmente con gente muy joven. Es el promedio de las personas muertas en episodios como ajustes de cuentos relacionados con el narcotráfico, muchas veces van de los 17, 16 años a los 22, 23 y no mucho más allá, en su gran mayoría, ¿no? Eso nos debe hacer reflexionar al menos que algo no está funcionando en nuestra sociedad y que realmente tiene consecuencias que afecta a todos, que afecta calidades de vida y que creo, soy un convencido de que no nos merecemos esa realidad que tenemos que analizar, buscar soluciones, buscar enfrentarlas y no quedarnos únicamente en el diagnóstico en el que todo podemos... Y las cifras, porque detrás de las cifras hay muchas familias. Luego de la pausa, Gómez, hay muchas familias que están mirando esta nota y todavía su caso está pendiente. El crimen sigue impune. Y obviamente usted está trabajando para eso. Vamos a tratar de establecer la cantidad de casos que permanecen sin aclarar, porque las dificultades que enfrenta el doctor Gómez, el fiscal de homicidios, todos los días. Si fue amenazado alguna vez. De todo eso le pregunto después de la pausa. Ya vemos. Bien.